Bien, y vamos a tener, ya tenemos aquí en el estudio a dos bellísimas chicas, jovencísimas, pero que además tienen una historia fantástica que hemos conocido un poco más. De alguna sabíamos desde hace tiempo y de la que decíamos no saber nos enteramos hace un ratito que habían sido columnista de la radio hace muchos años y que además ha trabajado dentro de organizaciones comunitarias. Es lo normal, así funciona el mundo. Miren, voy a decir, ambas son politólogas, tienen 34 años y como además parecen de 25, no hay problema de decir que tienen 34, al contrario. Son especialistas en resolución de conflictos y activistas por la paz. Hasta ahí, primer dato. Segundo dato, una es judía y la otra es musulmana. Dato importante. Una se llama Bárbara Seifer y la otra Melody Cavalán. Espero haberlo dicho bien. Súper bien. ¿Súper bien? Melody, bienvenida a Radio High. ¿Cómo estás? Hola, bueno, muchas gracias. Muy bien y contenta de estar acá junto a Barbie y conocerte personalmente. Ya era hora. Veníamos hace mucho sí. diciéndonos que teníamos que conocernos. Y además, por ahí algunos lo saben, han a partir del vínculo desarrollado un podcast en conjunto. Claro, el vínculo judeo-musulmán es un vínculo muy estrecho en muchos aspectos, pero que tiene situaciones que, sobre todo después del 7 de octubre, pero ya de antes, tiene sobre todo en el Medio Oriente situaciones difíciles y no siempre fácil entender desde las narrativas personales distintas y familiares y todo lo que tiene. Bueno, poder mirar al otro. Bárbara, sos especialista en esto de la resolución de conflictos y en esto de poder entender lo que es el otro. Cuéntame un poquito cómo surge el vínculo entre ambas y además qué han hecho. Bueno, hola, buen día a todos, ¿cómo están? Estoy feliz de estar acá con mi amiga Melody, que es una de mis mejores amigas, no se pongan celosas todas mis amigas, y uno de esos aspectos es que es musulmana. La verdad es que nosotras nos conocimos estudiando resolución de conflictos y cuando yo la vi, digo, me parece que esta persona no tiene nada que ver conmigo, justamente por lo que decía a mí, que yo me crié dentro de la comunidad totalmente, siempre escuela, club judío, y para mí no teníamos nada que ver con los musulmanes. No conocía a ningún musulmán en Argentina, en Buenos Aires, más allá de que muchas veces circulamos en los mismos lugares, las mismas universidades, los mismos barrios, no nos conocemos. Y digo, ¿qué puedo yo tener que ver? Aparte de que su personalidad histriónica es bastante diferente a la mía. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta de todo lo que teníamos en común, por ser dos chicas de Buenos Aires, más o menos de la misma edad, de la misma generación, y eso fue superando todo lo que tenemos de diferente, que lo que nosotras hoy decimos en el podcast que hacemos, que se llama En tus zapatos, es las diferencias son lo que nos fortalece. Así es. Melody, ¿cómo ha sido para ti esto de encontrarte con una amiga, hoy una íntima amiga, que bueno, que es judía, que tiene una historia y una mirada sobre lo que entiende del mundo por ahí distinta y que en algunos aspectos se complementa? ¿Cómo es eso para una musulmana? ¿Cómo lo viviste? Bueno, a diferencia de Barbie, yo ya tenía vínculo con vecinos, amistades judíos. Mis papás siempre, digamos, en el barrio, donde sea, tuvieron amigos judíos. De hecho, siempre lo que se cuenta la anécdota de que en el departamento que vivíamos, quizás escuchan la radio, en el, digamos, el piso, los dos departamentos estaban abiertos y mis hermanos jugaban con los hijos de esa familia judía y nos criamos así. Esa es la familia que es oyente, que nos escribió. Sí, que escucharon el podcast. Uh-huh. Pero yo, digamos, lo que pude construir con Barbie era que, bueno, yo ya iba a congresos en otras partes del mundo donde había judíos, musulmanes, de todos lados, y obviamente de Argentina también, pero la diferencia es que con Barbie somos de la misma generación, entonces después de ese retiro en el que Barbie me invita y me convoca, que estuvimos 3 días arduos aprendiendo sobre resolución de conflictos y diálogo interreligioso, nos hicimos amigas. A ver, dejamos la religión de lado un ratito, pero un ratito.
somos de la generación 89, 90, prácticamente nuestras infancias fueron similares en cuanto a gustos, entonces tenemos muchas anécdotas y muchas cosas para conversar, además de que nos gustan cosas similares y también en materia de, yo estudié relaciones internacionales, ella ciencias políticas, digo, muchas similitudes. Y ahora le sumamos la religión, que sabemos que nuestras religiones tienen mucho en común. Nosotros decimos el Islam es un modo de vida, no sé cómo se dice desde la parte judía, pero digo, hay muchas cosas que los sí y los no, o el trato con la familia, el trato con las instituciones, que sabemos que son muy similares. Entonces eso nos unió aún más, porque es más fácil para mí que Barbie entienda por qué yo no puedo o no quiero hacer tal cosa o ir a tal lugar, a que lo entienda una persona, obviamente sin desmerecer, de otra fe o de otra religión. Desde ya el judaísmo y el islam son, como dijiste exactamente, ¿no? Una manera de vivir que tiene observancias muy puntuales de qué se debe, qué no, preceptos, digo, muchas veces la gente lo desconoce, acá nuestra audiencia lo sabe, hay mucha más similitud en la vivencia entre el islam y el judaísmo que, por ejemplo, con el cristianismo, que es una teología muy distinta y hay mucho en común, y las vivencias, la familia, las comidas y tanto más, ¿no? Y mucho más cuando uno empieza a profundizar. Y en esta ciudad de Buenos Aires, que han planteado ambas generacionalmente del mismo mundo, y agregar a esto algo que también siempre decimos, antes de cuando Dios crea el mundo, bueno, nos crea a todos humanos, después nos metimos cada uno en algún club y nos pusimos una camiseta, pero antes no, era la misma familia, y somos la misma familia, ni hablar con el Islam. Por ahí una familia disfuncional, pero una familia al fin. Como la mayoría de las familias. Como la mayoría de las familias. Y en ese encuentro que es tan importante a partir de la amistad, bueno, han ido trabajando esto de el encontrarse en lo que hace también a las identidades religiosas y a lo que es la vida misma. Luego del panorama, porque los tiempos en radio son, ustedes ya hacen podcast, aunque ahí se pueden despachar más, tenemos ciertos tiempos, vamos a ir al panorama de noticias. Por un lado, lo de la 96.3, ingresan a modo Fontevecchia, y en el otro oído continuamos aquí con estas dos invitadas de lujo para seguir conociéndolas y para ver lo que piensan respecto incluso de algunos temas de este mundo. Panorama de Noticias, seguimos. Bien, y seguimos en este diálogo con estas dos chicas, encantadoras ellas y llenas de vida, Bárbara Seifer y Melody Kaplan, que bueno, se han encontrado en la vida, se han hecho amigas, pero además viniendo de dos identidades religiosas distintas, pero teniendo la misma experiencia como porteñas de pura cepa y con todo lo que eso trae, y bueno, a partir de eso se construye el vínculo y mucho más. Dijiste que para ti no era algo anormal esto de convivir con los judíos, que de hecho ya desde chiquita corrían ahí juntos y tus vecinos y compartían con ellos esa vivencia. ¿Cómo se te dio eso? ¿Cómo sentías cuando veías justamente a los vecinos y a otros judíos? ¿Eran algo que te llamaba la atención, que eran distintos, que pensaban distintos, o sentías que no era un tema en sí mismo? No sentía que eran diferentes o que eran no sentía que eran muy diferentes a nosotros. En las costumbres y eso, en absoluto que no. Pero cuando pasaba, y lamentablemente hoy en día, conflicto, guerra, las tensiones allá, ahí es donde se empieza a desestabilizar un poquito, no las relaciones humanas que tenemos acá, pero yo me acuerdo de salir del colegio en el barrio de Flores, seguir caminando hasta mi casa con todos mis compañeros, mis amigos, y que te cruzabas personas judías con la vestimenta típica ortodoxa, se dice, ¿verdad? Y no había ningún problema. Pero cuando sabíamos que estaba pasando algo en el Líbano, a mí, por ejemplo, me agarraba muchísimo miedo. Era como el momento, porque es eso de lo que importamos de las noticias, de lo que está sucediendo allá y estando en la lejanía. La realidad es que, bueno, yo con Barbie conecté mucho
sobre todo cuando nos sentamos un día en una mesa con otros amigos, judíos y musulmanes, y hablamos de qué sentíamos con lo que estaba sucediendo. Y ahí fue cuando rompimos el hielo y nos dimos cuenta que más allá de, si ponemos un termómetro y a ver quién está siendo más atacado, no se trataba de eso. Ujú. Se trataba de cómo nos sentimos nosotras ante la situación allá. Ujú. Sinceramente, la primera vez que yo me pregunté qué estaba haciendo o por qué estaba en ese lugar, no fue cuando la conocí a Barbie o cuando seguí conociendo otros jóvenes judíos, sino cuando fui a un congreso y que se hace año a año. Bueno, estos últimos años todavía no, están un poco en pausa, pero que se llama The Muslim Jewish Conference, que Barbie participó y han participado muchos argentinos jóvenes, tanto judíos como musulmanes. Ujú. A mí, cuando llenas la planilla, obviamente te dicen ascendencia, pongo libanesa, entonces siempre me toca compartir la habitación con un israelí. La primera vez que fui, yo tenía muchísimo miedo. ¿Con un de israelí eso. o con una israelí? Con una israelí. Ah, sí, porque no, vamos. con un israelí podría ser una experiencia por ahí más importante aún. Se puede dar, ¿eh? Se puede dar. Yo he estado en muchos encuentros de estos tipos también. Y entonces... Y ahí fue cuando yo me pregunté realmente, o sea, yo iba toda canchera, no sé, tenía 19 años. Bueno, estoy yendo a un encuentro interreligioso, yo en Argentina, que esto... Pero cuando estás ahí es otra cosa, porque ya pasaba, cruzaba una frontera, que Claro, era la frontera del enemigo. Claro, esta hija de libanés que se encontraba ahí conviviendo con un israelí. Sí, entonces, una israelí. claro, yo armé un grupo de WhatsApp con mis compañeros argentinos judíos, por si la chica me quería matar. Sí, básicamente. En ese Vamos nivel a ser sinceros. en ese nivel de 18, 19 Wow, años tenía. Estamos hablando hace un montón. Y yo me preguntaba todo el tiempo, ¿qué hago acá? O sea, esto está todo armado. ¿Cómo me van a poner a mí como un israelí? O sea, es re peligroso. Lo más interesante, que después yo di una charla sobre eso, y vino un chico judío y me dijo, a mí me pasó lo mismo. Me hicieron dormir con un palestino. Y yo rezaba todas las noches de que ese palestino no me mate. La imaginación. La imaginación y lo que son... Y lo que escuchamos y lo que vemos y la generalización. Sí, y el prejuicio. Lo digo con todo respeto, ¿no? No, pero es tan sano y tan importante. Seguramente si esa israelí pudiera y le preguntaras, ella tenía temor también de que esta libanesa no me vaya a hacer algo por lo que sea. Digo, ¿cómo somos los seres humanos en realidad cuando tenemos miedos? Porque en realidad habla del miedo y habla de experiencia. Cuéntame un poco de la familia. ¿Tu papá vino? Mis abuelos. ¿Tus abuelos vinieron? Del Líbano. Del Líbano. Sí, y un abuelo de Portugal. ¿Y en qué año? ¿Tenés idea más o menos? En los 20. En los 20, es decir, todavía previo a la creación del Estado de Israel y previo incluso a la creación. Líbano también, porque la gente cree que todos los países... vinieron con... Claro, en la creación, porque también el Líbano y los países del Pasó por mandato francés, anteriormente el Imperio Otomano, sí. ¿Y en qué año? Creo que es en el... Bueno, los abuelos de mi madre, libaneses, la parte libanesa, vinieron con el pasaporte que decía sirio-libaneses y quizás decía, son del sur del Líbano, de Cana, la famosa Cana, decía Cana, Siria. Claro. Parte del viejo sueño del imperio sirio, del sueño de la gran Siria, ¿no? Sí. Ahí todo, porque la gente a veces tampoco tiene tan claro este panorama y cree que de repente, no, todo el Medio Oriente era o protectorado francés o inglés y bueno, lo que fueron los movimientos nacionalistas de los países que surgieron. Y en esos abuelos recibiste que, digamos, cultura islámica, bueno, ambas partes de la familia son musulmanas, están por el lado de tu madre y tu padre. Sí, de mamá mixto, mi mamá es musulmana y te digo, mis hermanos también te lo van a decir, que toda la práctica religiosa es gracias a esa mujer que abrazó el Islam en su adolescencia y como muy presente ella el rezar los 5 días, el ayuno, el ir a la mezquita. Yo lamentablemente a mis abuelos no los conocí mucho porque uno falleció antes que yo, digamos, 3 años de mi nacimiento y los otros cuando yo era muy chica.
Mi abuelo libanés fue el fundador del primer colegio argentino-árabe en América Latina, que es el colegio que está en el barrio de Flores. Y era una persona que se daba con todo el mundo y obviamente seguramente era recontra árabe, panarabista y toda esa esencia del mundo árabe, pero él siempre decía que era argentino porque la Argentina le dio toda esa paz y esa tranquilidad de la que ellos venían, de la hambruna y de todos los quilombos que había en ese momento. Vinieron por eso, por el Vinieron hambre. por eso, Buscando un mejor futuro. Sí, buscando un mejor futuro y los recibió un país en el donde vivían y convivían hasta el momento, ¿no? Todas las religiones. Y lo interesante de la familia de mi mamá es que la parte libanesa llegó al barrio de Villa Crespo. Dudoso. Y se criaron con esa comunidad siendo libaneses y musulmanes. Y nada, eso es la esencia de la Argentina. Sin lugar a dudas, es una de las grandes bendiciones que tenemos. Sí. Pero pensaba, tu abuelo fundador del primer colegio árabe, dijiste, de América Latina, es decir, alguien que tenía una identidad muy fuerte en sí mismo como para haber sido un líder comunitario y un hombre que, digamos, transmitió cultura musulmana muy fuerte. ¿Y tus abuelos y tus padres, Barbie, cuándo llegan? Porque todos vinimos de algún lado. Y como todos, mis abuelos tengo una abuela de Varsovia que se escapó antes de la guerra, de Rumania, de Rusia, de Odessa, que lamentablemente hoy también está en guerra. La historia de muchos de la comunidad. Barbie, tenemos un episodio Tenemos un episodio sobre la historia de nuestras familias. Claro, así. En el podcast. Porque de verdad esto habla mucho, ¿no? Es interesantísimo e incluso, seguramente lo han reflexionado, hasta dónde esas historias se pueden de alguna manera vincular, porque el desarraigo de tus abuelos, que se tuvieron que escapar o por la guerra, o que sufrieron en algunos casos directamente, tus abuelos, Melody, que han vivido una experiencia distinta pero similar, digo, hay tanto en común, ¿no? Más allá de lo religioso, ¿no? De la experiencia vivida. Y entonces se encuentran estas dos chicas, se hacen amigas, politóloga y también especialista en relaciones internacionales y de la misma edad y porteñas, y empiezan Melo dice, no, esta chica israelí con la cual viví no sé cuántos días, finalmente no me mató. Sigo acá. Y seguís aquí y no sé si te cayó bien, mal, puede ser, como sea. No, súper bien. Ella estaba emocionada porque me pidió que la acompañe a la ceremonia de Shabbat y yo estaba re asustada. Fui igualmente y fue una experiencia hermosa porque ella me abrazaba y se puso a llorar, tipo, re buena. Wow. Pero, Mira las cosas que pasan. ¿Y alguna vez entraste? Me imagino que sí, espero. ¿Alguna mezquita y estuviste acompañando plegarias musulmanas? Entré, bueno, en Israel, en algunos viajes que hice, pero sí, muchas veces me invitó Melody a la casa de sus padres a celebrar sus tradiciones, hicimos los rezos. Una vez en esta conferencia que contó Melody en París, me puse el velo y viví esa experiencia fuerte de verse en el espejo con un velo y todos los estereotipos y los prejuicios que uno tiene de quién está debajo y que son personas como yo, como ella y como cualquiera. Y qué importante, yo no les quiero contar mi vida porque no vale la pena ahora, pero yo voy y vivo en mezquitas, digo, mi casa en Washington es la mezquita en Washington y en Haifa, en Kababir, la mezquita en Kababir y en otros cuantos lugares, y en Turquía disfruté enormemente, digo, y cuando uno puede, me imagino les habrá pasado, te pasó ese Kabbalat Shabbat con esta chica israelí que se emocionaba y lloraba, esto de poder rescatar la sensibilidad del otro, que es distinta y a la vez es similar. Yo tengo siempre una profunda envidia por el silencio que hay en las mezquitas y por la devoción que hay en las mezquitas. En el mundo judío, ya lo habrás visto, es caótico todo. Mucho grito, mucha discusión, y falta un poco de serenidad. Y digo, cuánto que podemos aprender, cuánto que nos enriquecería. Y seguramente del otro lado también, cuando hay tanto en común a la vez, pero hay expresiones distintas y hay
sensaciones distintas, pero que a la vez también son comunes, ¿no? Y eso que se comparte ahí. Y en este transitar donde ya sobreviviste a vivir con ese israelí y algunas cosas más, am, cuando se producen, decías, momentos difíciles, sobre todo geopolíticos, ustedes son especialistas, ¿cómo se vive eso? Porque claro, seguro hay narrativas, hay relatos, hay experiencias. A ver, cuando uno ve hoy en Beirut, ya que hablas del Líbano, cómo el ejército israelí va y bombardea lugares puntuales y, bueno, están los de Hezbollah, que algunos del Líbano no los quieren tampoco mucho, pero que bueno, están ahí, y también hay otros, y hay chicos, y pasan cosas terribles como es la guerra, debe desgarrar. Cualquiera que se sienta humano siente dolor. Y viceversa, cuando en el norte de Israel ayer 2 chicos morían por un cohete o 6, digo, el drama de la violencia y de la guerra, ¿no? Es algo espantoso. ¿Cómo Melody en esos momentos eh, se hace y qué es lo que han podido rescatar ambas en conjunto como argentinas y jóvenes y mujeres de este mundo? Es difícil. Yo tengo a mi familia allá y todo lo que está pasando en el Líbano es atroz y afecta a todos en el Líbano, no afecta a un cierto grupo político, religioso. Y obviamente que lo que nosotras, perdón, pero Ujú. cuando se habla de esto, Qué o sea, bueno estamos justo que, en el peor momento qué de... bueno que te emociones. eh, ¿Dónde están en el Líbano? ¿En qué lugar viven? y ahora ¿Están están desplazados? moviditos por todos lados. Están Sí. desplazados. Sí, no todos, algunos tienen una mejor suerte, pero eh, lo que nos pasa con Barbie, y la verdad que ¿Los conoces? sí, de ¿Sí? ir todo el tiempo. Ah, Cuando uno es adolescente, que Barbie me dice que a ella le pasa lo mismo. Al único que querés, o sea, a mí, a nosotros nos pasa, el único lugar que queremos ir es al Líbano. ujú, Y cuando estamos allá es como, ¿qué guerra? Acá no hay guerra, estamos re bien. Y lo ujú, sentimos más seguro que cualquier lugar. Y eso es lo que me dice Barbie de su parte. Y eso ujú. nada más lo podemos entender nosotros. Y entonces viajaste muchas veces. Sí, sí, cualquier cosa que había me enganchaba a propósito para ir. ¿Y qué hay ahí? ¿Primos? Primos, o sea, el concepto para los árabes de la familia, todos somos familia, no Sí. importa si es tu primo quinto, sexto, ellos estando allá, la gente mayor que no maneja redes, sabe que vos sos la nieta o la tataranieta de fulano que se fue porque tal cosa, y entonces cuando vos llegás, que te hacen el recorrido, que te dicen, acá murió tu tío, abuelo, que ni sabes quién es, acá sembraba, acá cosechaba, acá, y toda esa cosa, uno se vuelve, nosotros decimos, decimos en árabe, busetrab, que es, queremos volver al Líbano y besar la tierra. Mm. La jamula es la jamula, que son todos, una familia extensiva, pero mira hasta dónde se parece, porque, ¿Sí? ¿sabes qué me Ah, recuerdas? Y le debe pasar lo mismo a Barbie. Yo no soy muy así, pero algunos sí, ¿eh? Voy a la casa de mi hermana, que vive en el otro lado de la frontera también, del otro lado de la montaña, ¿no? Y es y me encuentro ahí, escucho, y conocen a todo el mundo. veo. Y este y el otro, ya hablan de todo el mundo. Y digo, no puede ser, yo lo único que sé casi de mi pequeño, se conocen todos, y el primo y el que salió. Digo, ¿hasta dónde los vínculos son así, no? Son clanes, clánicos realmente, familias extensivas, y donde todo un entramado. Entonces tienes mucha gente en el Líbano hoy. Claro, pero lo que nos pasa hoy con Barbie, que cuando pasa algo, las dos tenemos conocidos. Ujú, Entonces, ya va más allá de nosotras, de nuestra familia, de nuestro círculo propio, es nuestro círculo. ujú, Son nosotros como amigos judíos y musulmanes que vivimos en Argentina o que están allá, que nos preguntamos, che, vimos que hubo un atentado acá, qué pasó, que en Tel Aviv, en Haifa, en el Líbano, sea en Beirut, en el sur ujú. del Líbano, es preguntarnos todo el tiempo, o sea, tenemos amigos Sí, sí. palestinos, Estás todo el tiempo con... entonces es como mucha información, pero hay algo que nosotras tenemos en claro que es, ¿tenemos diferencias? Sí, obviamente que las tenemos. ¿Pensamos distintos? Sí. ¿Fuimos creadas con narrativas diferentes? Obviamente que sí, pero somos seres humanos primero. Y sin duda, y qué importante, digo, en esto que vienen haciendo, que después vamos a hablar a ver si lo empezamos aquí
a compartir con la audiencia también del podcast. ¿Cómo surgió esto, Barbie? Bueno, después del 7 de octubre, que fue un punto de inflexión para todos y también para nuestra amistad, yo siempre cuento que me enteré de lo que estaba pasando por Melody, que con un mensaje de Melody, cómo está tu gente, cómo está tu familia. Ella se despierta muy temprano porque trabaja, hace negocios con Oriente en ese uso horario, y bueno, como ese sábado a la mañana que todos nos despertamos con las noticias, me enteré por mi amiga preguntándome cómo estaba mi gente. Y eso es lo que nosotros siempre proponemos. Y en un momento, después del 7 de octubre, nos dimos cuenta de que nosotros que venimos trabajando por la convivencia desde hace muchos años, el espacio para la convivencia se había achicado tremendamente. Ya no se podía hablar de paz. Hablar de paz era una mala palabra y muchas veces lo sigue siendo hoy. Es como que sos un hereje si hablas de paz. Y eso fue lo que las dos sentimos, y en un momento dijimos, tenemos que tratar de sostener todo este trabajo que venimos haciendo y tenemos que promoverlo, porque cuando todo esto pase, porque si Dios quiere pronto, la violencia va a terminar y de alguna manera va a haber un cese al fuego y se va a terminar esto. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para que dentro de unos meses, unos años, esto no vuelva a ocurrir? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a trabajar para que esto no siga siendo un ciclo de violencia, sino que finalmente podamos vivir en una paz duradera, no un cese de hostilidades temporal, sino que podamos convivir? ¿Qué vamos a hacer? Y lo primero que tenemos que hacer es tratar, y hoy suena algo utópico y difícil, pero tenemos que trabajarlo, en construir confianza. Porque si la desconfianza es total, si yo me subo a un ascensor con alguien que habla árabe y me da miedo, y le pasa lo mismo al otro, es imposible que podamos convivir. Pero eso de a poquito, muy de a poquito, lo tenemos que empezar a desarticular, a recordar eso que nosotros ya sabemos, que era con lo que vos empezaste, Miki, que es que primero somos personas, todos somos humanos, y más allá de las historias atroces que escuchamos y que vemos, y las imágenes que vemos todos los días y que nos hacen desconfiar, tenemos que tratar de sembrar otras historias, de contar otras historias que nos recuerdan que, lejos de los extremos, que en mi opinión los hay de los dos lados, lejos de los extremos hay mucha gente común que quiere vivir bien, que quiere vivir en paz. ¿Y qué quiere decir vivir en paz? Poder mandar a sus hijos al colegio, esperar el colectivo con tranquilidad, saber que se va a poder quedar en su casa y no se va a tener que movilizar, saber que no va a tener que ir a un refugio o que no le va a caer una bomba. Eso es vivir en paz. ¿Quién no quiere eso para su gente? ¿Quién no quiere eso para su familia? Entonces, si empezamos a compartir estas historias y abrir las conversaciones que tenemos sobre nosotras, el objetivo es un poco invitarnos a escuchar otras historias que no son las que estamos acostumbrados, a las que nos muestra el algoritmo, para recordarnos que del otro lado también hay seres humanos que quieren vivir en paz y que eso es posible. Y esta es nuestra contribución a este proceso, y lo plasmamos en el podcast, que es un podcast que se puede escuchar en Spotify y en YouTube. Tiene 8 episodios que son atemporales. Se llama En tus zapatos. ¿En tus zapatos? En tus zapatos, ok, en Instagram. Y son episodios que se van a poder escuchar de acá a cualquier momento y siguen vigentes, porque el conflicto sigue vigente. Ya los vamos a escuchar. Sí. Ya los vamos a hacer escuchar. Eso viene en el café. ¿Puedo decirles algo como un viejo que ya soy a esta altura? Que tuve vuestra edad hace un tiempo. Pero no se preocupen, chicas, pasa rápido. Les cuento, es una enfermedad, la juventud que pasa segundo a segundo. Miren, como alguien que está en esto hace muchos años también, de tratar de construir, una de las cosas que en la confraternidad judeo-musulmana que fundamos y que tratamos de impulsar, nos dijimos, es algo que me parece muy importante lo que han dicho ambas también. Miren, en la Argentina no sabemos a veces cómo resolver aquí los pozos de la calle, o tener monedas cuando no había monedas. ¿Se acuerdan que no teníamos moneda y decíamos, no podemos resolver nuestros pequeñísimos temas de acá de la cuadra? Querer resolver lo que pasa a miles de kilómetros de distancia, donde además hay una cultura absolutamente distinta y una realidad distinta, digo, es de una omnipotencia feroz. Digo, tratar de no importar algo que no es lo propio, sabiendo que hay un drama ahí que nos afecta, que nos duele, que nos conmueve, pero nosotros decir, miren, nosotros acá, como dijeron ustedes, en Buenos Aires, gracias a Dios podemos salir juntas, comer juntas, compartir, porque no tenemos nada de eso, aunque nos duela, que en realidad
lo que puede hacer nuestro aporte es mirarlo justamente con una distancia que ayude, no que aporte más fuego a una cosa que no vamos a poder desde aquí nosotros, desde ya resolver, y no importar conflictos externos. Un gran desafío cuando a veces nos mareamos, digo, nos pasa tanto, viste, que creemos que podemos resolver el problema de 20.000 kilómetros, no podemos resolver los más simples que tenemos aquí todos los días. Digo, me parece que ese es un gran trabajo que tenemos que hacer para justamente poder mostrar otros caminos e incluso aportar otros caminos, porque hay tanto en común. Claro, cuando aparece el dolor, la guerra, los muertos, las víctimas, los heridos, y es imposible, el dolor ciega y hay que tratar de poner más justamente apertura, ¿no, Melody? Sí, pero yo creo que sí hay algo que nosotros podemos hacer desde acá, que es unirnos para trabajar y cooperar para evitar tanto el antisemitismo como la islamofobia. Absolutamente. Hay algo que tenemos en común que sí podemos hacer desde acá, que es lo que le pasa a las comunidades religiosas fuera de los países en donde son mayoría. Les voy a decir una última cosa para cerrar y darle el pase al coffee que ya va a estar entrando, y este es un primer diálogo. Hoy empezó un poquito tarde, pero si van a poder nos vamos a tomar un café y charlamos algo más, a ver cómo hacemos que la gente escuche, además de las plataformas aquí a través de Radio High, estos capítulos de vuestro diálogo, que lo importante es eso. Miren, al final, con los años uno se da cuenta que más allá de todo el mundo se divide entre buena y mala gente, entre seres humanos sensibles que quieren construir de la manera posible encuentro, paz, armonía, y algunos que desgraciadamente, por lo que sea, no hacen lo que tienen que hacer, y el desafío no es menor. El mundo no es perfecto, lo sabemos hace rato. Digo, la realidad es que más allá de mi kipá o de tu yador o de lo que sea, están las personas, y detectarlas bien. Y como dijo muy bien Barbie, los extremistas son un porcentaje casi medible en todos los grupos humanos. Es un problema de carácter, un problema de formación del carácter. Claro, nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestro monstruo, siempre lo digo, los judíos tenemos que hacernos cargo de nuestro pequeño monstruo. Claro, tenemos la bendición, que es una maldición para algunos, que somos 15 millones. Si el 10%, bueno, es un porcentaje mínimo. El Islam tiene 1.400 millones, 1.500 millones de seres humanos. Si el mismo porcentaje se aplica al Islam, hablas de una cantidad enorme. Y el único que lo puede combatir es desde dentro, con un mensaje como el que ustedes dan, que es mostrar justamente que hay otra realidad y trabajar para que esa sea la que se imponga y no la otra. Y entonces ahí el antisemitismo, la islamofobia, los odios, bueno, que están ahí, decir, cuidado, no, esto no es el Islam, esto no es el judaísmo, esto no es... Estos son algunos que en nombre de manipulan y hacen que no surja lo bueno, surja lo otro. Entonces, felicitarlas a ambas, invitarlas para que traigan este diálogo permanentemente aquí a Radio High. Estos micrófonos están absolutamente deseosos y abiertos, y en eso trabajamos mucho, de poder escuchar, y además que lo hagan dos chicas, generalmente, y esto también vale la pena, ¿no? Tal vez para cerrar, muchas veces el diálogo interreligioso y todo esto estaba como en el mundo, ¿no? Los hombres protagonistas. ¿Cómo ven esto de la mujer? Porque la mujer también, porque es madre y porque tiene otras maneras de... Creo que ahí tienen mucho para hacer. ¿Sienten que desde vuestro género también hay algo para decir? Sí, claro que sí. De hecho, recién en este último tiempo, bueno, en Argentina ya hay mujeres que hace bastante que vienen trabajando en el diálogo interreligioso, pero es muy poquito tiempo comparado con los hombres. Siempre era la plataforma de los hombres vestidos con sus atuendos religiosos, y ahí quedaba el diálogo. Hoy en día los organismos internacionales se pusieron las pilas y están dando esta posibilidad a las mujeres y a los jóvenes en el diálogo interreligioso, que no son datos menores, tenemos que estar todos incluidos y en la misma mesa, no, las mujeres por un lado, los hombres por el otro, los jóvenes por el otro, todos, o sea, pertenecemos a comunidades, a religiones, y tenemos que trabajar juntos, obviamente teniendo nuestras inquietudes,
pero si no va a ser imposible. Y yo creo, ¿no? Con Barbie siempre admiramos muchísimo esa marcha de las madres palestinas e israelíes que caminan juntas, madres totalmente dolidas, con pérdidas imposibles de recuperar, y ellas caminan juntas por la paz. Parece como medio, ¿pero qué hacen? ¿Solo caminan? Pero hay que estar ahí. Las mujeres tienen una enorme posibilidad de ser un aporte fundamental. Seguramente el mundo de la barbarie tiene mucho más que ver con la barbarie muy mal entendida de un machismo que no supo en esta realidad histórica hacer lo que hay que hacer. Las madres entienden y las mujeres tienen una sensibilidad que habría que traer mucho más a la mesa. Todo suyo para cerrar. Usted es mujer de radio. Bueno, celebro que nos hayas invitado. Gracias por este espacio. Creo que es fundamental, y que a todos los que se quedaron con curiosidad, con ganas de escuchar, ya conocen a mi amiga Melody, que es esa persona, ¿vieron esa amiga que todo el mundo que la conoce la quiere? Bueno, es así. Yo digo que Barbie es mi bobe. Porque ella siempre, algo que necesito, ella va y me lo resuelve todo el tiempo. ¡Apa! Sí. Eso está muy bien, eso somos es muy un bueno. Buen complemento. Bueno, los invitamos a todos entonces a escucharnos. En tus zapatos. En tus zapatos y en tus zapatos OK en Instagram. Señores, nos pueden conocer más. Estas dos jovencitas, dos mujeres que son amigas y que a partir de las identidades particulares trabajan para, construir puentes, diálogo, comprensión, entendimiento. Y yo diría que el título está muy bien puesto. Ponerse los zapatos del otro es una de las cosas más importantes. Poder ponerte en el dolor del otro, no creer que el tuyo es el único y que es el único que vale. El otro también tiene un dolor, también tiene una narrativa y también tiene algo que debes comprender. Es la única manera de construir encuentro. Gracias, será hasta mañana, Rocío, como siempre. Se quedan aquí, el coffee ya está. Nosotros vamos por el nuestro. Dani Salzman se hace cargo de la continuidad.